Amor, odio y propaganda. La Guerra Fría. Una serie de 4 episodios con George Stroumboulopoulos. La lucha global por dominar la mente del mundo. Cuando queda claro que existen suficientes armas para hacer volar el planeta en pedacitos, no es sorprendente que nadie quiera apretar el botón nuclear. Entonces, ¿qué haces? No lanzas los misiles, pero es una guerra fría y la pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética debe continuar. ¿Y cómo se sabe quién va ganando? ¿O cuántos países están de nuestro lado? ¿O quién manda con mayor frecuencia a sus viajeros al espacio exterior? O mejor aún, ¿quién tiene las mejores lavadoras? Todo es un gran juego mental. Cada bando hace lo que sea necesario para demostrarle al mundo que su estilo de vida es mejor en una época de amor, odio y propaganda. Amor, odio y propaganda, la Guerra Fría. Episodio 2. Aumentando la presión. Moscú, a principios de los años 50. La gente trabaja, compra, juega, como en cualquier otra ciudad. No hay señales obvias en el corazón del imperio comunista de que ésta sea una superpotencia en guerra. Eso es así porque en la Guerra Fría algunas armas son invisibles, como el sonido del jazz. El jazz, igual que el rock y el punk rock, eran antiautoridad, antisistema y además eran muy sexys. Y a la música de jazz se le daba aún más valor porque era una creación exclusivamente norteamericana. Se percibía como algo tan eficaz como herramienta de propaganda que el New York Times la llamó la sónica arma secreta de Estados Unidos. Alexei Kozlov tiene 18 años, es un fanático del jazz y eso es peligroso. En la Unión Soviética está prohibido. ¿Por qué? Pues porque es un símbolo del enemigo, Estados Unidos. Estoy obsesionado con Norteamérica. Norteamérica es el paraíso para mí. Me quejo de la prohibición del jazz a mis padres. Mi padre, que es miembro del partido, se pone furioso cuando oye jazz. No solo está prohibido el jazz, son malos tiempos para ser alguien creativo. Poetas, escritores, artistas audiovisuales, cineastas, todos tienen que acatar la doctrina comunista. La expresión individual no está permitida, y aquellos que lo intentan pueden terminar con un billete solo de ida a un campo de prisioneros en Siberia. Alexei Kozlov acepta esa apuesta. Debido a que el simple hecho de escuchar jazz puede meterte en problemas, los discos de jazz son difíciles de conseguir, pero los admiradores corren el riesgo y hacen copias de contrabando en películas recicladas X-Ray. Huesos las llaman. Igualmente peligroso es escuchar la voz de Norteamérica. Willis Conover, Washington, D.C., en la hora de la voz de Norteamérica. Norteamérica parece otro planeta. El programa de radio de Willis Conover es para nosotros no ya una fuente de información, sino nuestra ventana a los Estados Unidos. El jazz no es lo único que Alexei y sus amigos oyen en la voz de Norteamérica. 1956. Hay agitación en otras partes del Imperio Soviético. El pueblo de Polonia está reivindicando mejores condiciones de trabajo y en Hungría exigen mayor libertad. Alexei Kozlov y sus amigos escuchan los acontecimientos en directo, a pesar del riesgo personal que corren. Podríamos ir a prisión solo por hablar de ello. Las autoridades locales aplastaron las manifestaciones en Polonia. En cuanto a Hungría, Moscú envió a las tropas para abatir lo que es ahora una revuelta generalizada. Mi padre, leal miembro del partido, cree que estas severas medidas son necesarias. Le enfada que cuestionemos la autoridad soviética. Dice que deberían enviarnos a todos a los campos. El hombre responsable de estas medidas severas en Hungría es Nikita Khrushchev. Como nuevo líder de la Unión Soviética, ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza para proteger su imperio. Pero también quiere reflejar un lado más blanco para contrarrestar la imagen occidental de la Unión Soviética.
La imagen de Khrushchev en el mundo exterior es muy contradictoria. Por un lado, promete coexistencia pacífica. Por el otro, es un participante hecho y derecho en la competición con Occidente. Y tiene confianza en la victoria soviética a largo plazo. Khrushchev también ve la necesidad de liberar la tensión dentro de su propio país tras los largos años de terror. En parte, la nueva propaganda de Khrushchev se basa en un cambio de imagen de la Unión Soviética. Quiere mostrar al mundo exterior que el país ha cambiado, que no es un régimen represivo, que es una sociedad abierta, con futuro. ¿Cómo puede proyectar esto? Organiza una fiesta e invita incluso a algunos capitalistas. El Festival Mundial de la Juventud de 1957 fue como una especie de fiesta de salida al exterior para la Unión Soviética. Estaba saliendo por detrás del telón de acero y diciendo: somos una parte del mundo tanto como todos vosotros, y no os creáis toda esa propaganda occidental que dice que tenemos miedo y que no permitimos que nuestros ciudadanos se relacionen con otros pueblos. Al Festival de la Juventud acudieron más de 30.000 jóvenes de todo el mundo. Por primera vez, los jóvenes soviéticos estuvieron cara a cara con el supuesto enemigo. La prohibición de la música occidental se levanta durante todo el festival y Alexei Kozlov está siempre metido en medio de todo. Se ha convertido en un beatnik soviético y ahora puede codearse con exóticos músicos de jazz norteamericanos. Pasé todo ese tiempo con un quinteto norteamericano y británico. Nada más importaba. Hemos podido conocer a verdaderos estadounidenses. Entre esos verdaderos estadounidenses está una joven de espíritu libre, la cantante de folk Peggy Seeger, hermanastra del legendario Pete Seeger. El día de la ceremonia de inauguración viajamos hasta el gran estadio deportivo en camionetas abiertas, unos 50 en cada camioneta. La multitud cantaba Miri Druzhba mientras pasábamos. No nos gusta vuestro gobierno, pero vosotros sois bienvenidos. Es un verano cálido. Los jóvenes se han apoderado de la ciudad. La excitación flota en el aire, tanto como el amor. Todo el mundo se dejó llevar por el calor del momento, incluida la superestrella soviética de la poesía, Yevgeny Yevtushenko. Por primera vez en mi vida, mis labios socialistas tocaron unos labios supuestamente capitalistas. Besé a una chica norteamericana, rompiendo las reglas de la Guerra Fría. No fui el único. Muchos de mis amigos hicieron lo mismo en las calles, en los parques. Había una gran inquietud entre los líderes del partido de que las jóvenes rusas fueran incapaces de resistirse a los encantos de los hombres occidentales que participaban en el Festival de la Juventud, por lo que alentaron a las jóvenes soviéticas a preservar su castidad al menos durante la duración del festival. Y sabemos que eso no ocurrió. Hay una generación entera de niños de 1957, niños nacidos como resultado del festival. Cuando acabó la fiesta, Khrushchev quiere que la vida vuelva a ser como antes, pero algunas cosas han cambiado para siempre. La fiesta de Khrushchev fue un éxito. Bueno, en un sentido positivo muestra a la Unión Soviética como una sociedad abierta y amistosa. Esa es buena propaganda. Pero en el negativo les mostró a los soviéticos que los occidentales no eran tan malos en realidad como les habían hecho creer. Además tenían cosas bonitas que ellos no tenían, y eso es mala propaganda. Pero Khrushchev no estaba excesivamente preocupado. Estaba a punto de endurecer la rivalidad, esta vez con el dominio soviético del espacio exterior. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial al espacio. El histórico acontecimiento inspiró al compositor y cantante norteamericano Jerry Ingler a componer la primera canción pop de tema espacial. De nombre Sputnik, el satélite es aproximadamente del tamaño de una pelota de playa. Su lanzamiento y órbita alrededor de la Tierra es un éxito completo. Este día marca el comienzo de la era espacial. El lanzamiento de la Unión Soviética de aquel satélite al espacio supuso el mayor desafío propagandístico de la Guerra Fría.
¿Por qué? Porque era un país que apenas estaba industrializado 2 décadas antes. Y de repente supera a la primera potencia económica y tecnológica del mundo en esta hazaña de incalculable significado simbólico. Y esto también provocó un miedo enorme en Estados Unidos, porque reconocieron que las implicaciones de lo que estaba pasando en el espacio podrían también tener un profundo impacto en lo que estaba pasando en la carrera armamentística. El 6 de diciembre de 1957, Estados Unidos contraataca. Tienen tanta confianza al lanzar el primer satélite norteamericano que lo retransmiten en directo por televisión. Los titulares lo decían todo. Fracasnik, Fallitnik y Kaputnik. Khrushchev no podía estar más satisfecho. Por primera vez va por delante en la Guerra Fría, muy por delante. Ha logrado la marca del éxito definitiva sobre Occidente. Aparece en la portada de la revista Time como el hombre del año. El norteamericano Bernard Bernays es un maestro de la manipulación. Fue el inventor de las relaciones públicas y escribió un libro sobre la propaganda. Bernays cree que la opinión pública puede ser formada y moldeada. La ingeniería del consentimiento es la esencia misma del proceso democrático, la libertad para persuadir y sugerir. Pensaba que la propaganda no era ni moral ni inmoral. Era solo una herramienta para influir en la opinión pública para lograr lo que quisieras lograr. Bernays creó atractivas campañas publicitarias para convencer al público norteamericano de que el bacon es bueno para desayunar y que fumar otorga poder a las mujeres. Ahora estaba a punto de vender la mayor mentira que había vendido nunca. Uno de los clientes de Bernays era la compañía United Fruit. La empresa norteamericana ganaba enormes cantidades de dinero con los plátanos. De hecho, controlaban el comercio del plátano en Latinoamérica. La compañía United Fruit prácticamente era dueña de toda Guatemala, y cuando no les gustó el hombre que había sido elegido presidente democráticamente, pidieron ayuda a Bernays. Ese nuevo presidente era Jacobo Arbenz. Era oficial del ejército y nacionalista. Y tenía grandes sueños para Guatemala. Nuestro gobierno elevará el nivel de vida de las grandes masas de nuestro pueblo a su nivel más alto. Arbenz quería devolver la tierra a los campesinos. Pero United Fruit no la entregaría sin pelear. Edward Bernays, el hombre que podía vender cualquier cosa, va a vender la mentira de que Arbenz es un peligroso comunista. Me impresionó la idea de que aunque estuviera asesorando a una empresa bananera, en realidad estaba luchando en la Guerra Fría. ¿Cómo pudo Bernays salir impune de esto? Sincronía, el momento era perfecto. No estaba operando en el vacío, estaba operando en el momento de mayor apogeo del miedo rojo de los 50, en pleno macartismo. Investigando una supuesta infiltración comunista. Los norteamericanos ya estaban predispuestos a ver comunistas debajo de cada cama. La cruzada por la libertad es la oportunidad para luchar contra el comunismo. Bernays se aprovecha de la paranoia al miedo rojo de la Guerra Fría en Estados Unidos. Hace uso de una organización fachada para bombardear a los medios con comunicados de prensa diciendo que la Unión Soviética va a hacer de Guatemala una cabeza de playa para atacar a los Estados Unidos. Invita a importantes periodistas a visitar el país. ¿Y a quiénes conocen? Pues a políticos locales cuidadosamente seleccionados, quienes, por supuesto, confirman sus peores sospechas. Rápidamente la prensa norteamericana da un giro y Guatemala acaba siendo mostrada en los medios norteamericanos como el siguiente paso de la amenaza roja. Bernays ha manipulado a los medios norteamericanos y al gobierno norteamericano para que crean su mentira, que Arbenz es un peligroso comunista. Ahora es el momento de que la Agencia Central de Inteligencia juegue sus cartas. Las tácticas de propaganda de la CIA eran tácticas de guerra sucia, tácticas de guerrilla. Tenían estrategias sobre el terreno. La CIA abre una emisora de radio rebelde y clandestina para difundir información falsa. Los agentes reclutan estudiantes para distribuir miles de carteles. También proporcionan armas y dinero a los campesinos para que representen el papel de ejército revolucionario.
acosan al ejército de Arbenz con panfletos amenazadores. Y para estar completamente seguros, esparcen rumores, intimidan y ofrecen sobornos a algunos de los oficiales. El principal propósito de la campaña de propaganda contra el régimen de Arbenz era crear un sentimiento de miedo y confusión entre la población general. En la comunidad, desestabilizar al gobierno y, en definitiva, forzar la dimisión de Arbenz. La campaña de propaganda de Edward Bernays contra Arbenz fue el primer paso. La campaña de propaganda de la CIA acabó el trabajo. Arbenz perdió el control de su imagen ante el mundo. No importaba si las historias eran ciertas o falsas, la imagen lo es todo. Para el presidente Arbenz, se acabó el juego. Un humillado Arbenz dimite. No son los revolucionarios armados quienes le han derrotado, ha sido la propaganda. Hay un joven médico llamado Ernesto Guevara, más tarde conocido como el Che, que observa todo lo que ocurre. El apoyo de la CIA al derrocamiento de Arbenz le radicaliza. El Che Guevara vio en persona el modo en que el régimen de Arbenz cayó bajo la presión de la propaganda. Guevara dedicó su vida a luchar contra el imperialismo y en la Guerra Fría lo personalizaban los Estados Unidos y sus compinches en Latinoamérica. En sus discursos revolucionarios, el Che tiene un mensaje para Estados Unidos. Cuba no será Guatemala. El Che lucha poniendo en práctica las lecciones de propaganda aprendidas en Guatemala. Controla siempre tu imagen y trabájate a la prensa. Cada acto del ejército de guerrillas debe siempre ir acompañado de la necesaria propaganda para explicar las razones que les han conducido a ello. Tras huir de Guatemala, Guevara se unió a un revolucionario llamado Fidel Castro. Pusieron en práctica en Cuba todo lo que habían aprendido sobre la propaganda. Castro y Guevara invitaron a la prensa mundial, incluida la CBC, a que cubriera el progreso diario de su revolución. ¿No te gusta? Fidel Castro y el Che Guevara eran muy conscientes de su imagen desde el principio. El día de Año Nuevo de 1959. Tras varios años de guerra de guerrillas, el Che y Fidel derrocaron al gobierno e hicieron una entrada triunfante en La Habana. Cuando salieron de la jungla, tenían el cabello largo, barbas, grandes puros y sus trajes de faena. Se mostraron a sí mismos como románticos héroes conquistadores. Poco después, Fidel Castro fue a Estados Unidos y proclamó: "No somos comunistas". Sin embargo, en su país, su política económica refleja algo diferente. Cuando Castro subió al poder, implementó un sistema de nacionalización, y la nacionalización en la terminología norteamericana era equivalente al comunismo y al socialismo, y por lo tanto sencillamente inaceptable. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron hasta el punto de que Castro se vuelve a los soviéticos para pedir ayuda. Cuba ahora es comunista. Hay un nuevo frente en la Guerra Fría, un país comunista a solo 140 kilómetros de las costas de Estados Unidos, y se sabe que eso significa problemas. 18 meses más tarde, Cuba quedará atrapada entre las superpotencias en un juego mortal de a ver quién se rinde primero, mientras el mundo avanza hacia el borde de la aniquilación nuclear. Nueva York, verano del 59. Vienen los rusos. Y están haciendo un espectáculo de propaganda en el centro de Norteamérica. Todo forma parte de un programa de intercambio cultural con los estadounidenses, una especie de acercamiento en las relaciones. Pero no se equivoquen, Norteamérica y la Unión Soviética siguen siendo enemigos, y esto es la guerra, una guerra por medio de una feria comercial. No es sorprendente que la estrella del espectáculo soviético sea el Sputnik, otra oportunidad de restregárselo, de recordarles que llegaron los primeros al espacio. Pocas semanas después les toca a los norteamericanos. Van a Moscú a hacer lo que mejor saben hacer. Dar un espectáculo, una grande y ostentosa exposición para vender el sueño americano. Nikita Khrushchev no tenía ni idea de lo que le aguardaba. Estas exhibiciones eran muy populares durante los años 50, un día de excursión en familia para ver de cerca el último grito en todo. Pero esto es desmesurado. Por primera vez Norteamérica puede presumir de los beneficios del capitalismo precisamente en la comunista Moscú.
Aparentemente, las intenciones de la exposición estaban muy claras. Queremos que Estados Unidos parezca un país acomodado. Queremos que parezca diverso culturalmente. Queremos contraatacar la ficción comunista. Se trataba de mostrar al pueblo ruso que lo que tenían, el crecimiento que creían estar experimentando, era solo una gota en el océano comparado con lo que podrían y deberían tener, y por supuesto, con lo que los norteamericanos disfrutaban ya. Tatiana Stepanova es una entre millones de soviéticos que han oído hablar de la exposición. Es una colegiala típicamente soviética y está impaciente por acudir. Todo el mundo quería ver la exposición. Era sensacional. Era indispensable. No sabíamos qué esperar. Solo queríamos ir. Yo quería ver la moda norteamericana. La ropa estilosa no existía en la Unión Soviética y estábamos desesperadas por tener un bonito par de zapatos, un vestido o un abrigo bonito. Pensaba que nadie me miraría ni se enamoraría de mí si no tenía la ropa adecuada. Cada día, miles de soviéticos hacían cola para visitar la exposición norteamericana. Robaron todos los catálogos de Sears and Roebucks. Estaban de pie en la cola durante horas solo para probar una muestra de Pepsi Cola que daban en una copa conmemorativa que podían llevarse a casa y poner en su cómoda. Esta exposición abrió las puertas para la infiltración cultural estadounidense en la Unión Soviética de un modo como ningún otro programa había conseguido antes. El vicepresidente Nixon escolta al primer ministro soviético Khrushchev en una vista preliminar de la Feria de Estados Unidos en el Parque Sokolniki. El gran artículo de propaganda de la exposición son Khrushchev y Nixon. Una aglomeración masiva de los medios los seguía a todas partes. Cuando pasearon hasta una exposición de la RCA que mostraba lo último en tecnología televisiva, se enzarzaron en un espontáneo debate que tocaba todos los grandes temas de la Guerra Fría. Cada palabra improvisada fue captada por las cámaras de televisión. Dentro de otros 7 años estaremos al nivel de Norteamérica. Y en cuanto les hayamos sobrepasado, les diremos adiós. Este es un revés propagandístico para Nixon. Parece que Khrushchev está dirigiendo el espectáculo. Un joven publicista rápido de reflejos llamado William Safir salió al rescate. Guió a los dos líderes a la exposición de una cocina. Los medios les siguieron. La Guerra Fría queda reducida a una discusión sobre lavadoras. Por una parte está Nixon diciendo que todo el mundo en Estados Unidos puede permitírselas. Por otro lado, Khrushchev decía que lo mismo ocurría en la Unión Soviética. Esto evidentemente no era verdad. La gente podía adivinarlo. Era una gran mentira. Al día siguiente, estas fotos mostrando a Nixon dominando la situación fueron publicadas en todos los periódicos norteamericanos e internacionales. La victoria de la propaganda había sido para Nixon. La discusión espontánea entre los dos hombres se conoció con el nombre de El debate de la cocina y fue un momento determinante en la propaganda de la Guerra Fría. Creo que podría decirse que en potencia, la exposición en Moscú fue uno de los mayores éxitos de propaganda de toda la era de la Guerra Fría, si no de todo el siglo XX. En cuanto a la joven colegiala que pensaba que nadie se enamoraría de ella, bueno, Tatiana Stepanova se enamoró de un guía norteamericano. Se comprometió con él y espera mudarse a Estados Unidos. La historia de amor entre la Unión Soviética y Estados Unidos no salió tan bien. El breve experimento de intercambios culturales termina en mutuas sospechas y en un endurecimiento de la Guerra Fría. Los líderes soviéticos lamentan haberse arriesgado a abrir sus puertas al estilo de vida norteamericano. Es un paso en falso que volverá a perseguirles más tarde. Pero hay un lugar en el Imperio Comunista donde la competición por el estilo de vida no se limita a una exposición. Berlín. La ciudad estaba dividida en dos políticamente, pero en absoluto físicamente, lo que significa que podían cruzar de un lado al otro. Y algunas personas, por ejemplo, incluso vivían en una mitad de la ciudad, digamos en Berlín Oriental, y tenían el trabajo en Berlín Occidental. Aunque no hay barreras entre el este y el oeste, el contraste es cruel. Barbara Schumann vive en la parte este, pero le gusta visitar a su tía en Berlín Occidental. Me permiten verla una vez al mes, solo un día. Siempre tengo que pedir permiso y obtener una carta especial de mi escuela.
Oficialmente no tengo permitido llevarme nada conmigo del Berlín Oeste al Este. Pero por supuesto lo hace a pesar del riesgo que supone, porque Berlín Occidental lo tiene todo. Es un escaparate de todas las cosas occidentales. Hay muchas cosas que hacer, ver y comprar. Y es tan sencillo como subir a un tren en el este y bajarse en el oeste. El novio de Bárbara insiste en que huya con él al lado oeste. Ella duda, pero hay otros alemanes orientales que se están yendo a toda prisa, a un ritmo de 2000 al día. El éxodo es un doble golpe para el gobierno de Alemania Oriental. En primer lugar, drena la ya debilitada economía y en segundo, queda muy mal, y eso es mala propaganda. La solución de Alemania Oriental es atrevida y escandalosa. Una enorme barrera impedirá que la gente se vaya. El 13 de agosto de 1961 se cierran las fronteras, se instalan alambres de espino y comienza la construcción del muro de Berlín. Cuando cerraron la frontera, estalló el caos. La gente no podía ir a trabajar al otro lado. Algunos que se habían quedado a pasar la noche no pudieron volver con sus familias en el este. Sentíamos ansiedad y pánico respecto a lo que nos esperaba. Para hacernos una idea del impacto de aquel día, hay que imaginarse una fila de casas donde la gente saltaba por la ventana desde el 5º piso. Saltaban del Berlín Oriental al Occidental. Los líderes de Alemania Oriental afirmaron que el muro era para que no entraran imperialistas, espías y fascistas. Bárbara Schumann y su novio permanecieron en el lado oriental. El muro la escandalizó, pero ahora tenía que callarse y fingir que estaba de acuerdo. Tenemos que ir a mítines políticos y alabar la jugada del gobierno de Alemania Oriental. Pero nadie habla, todo el mundo se mantiene callado. Creo que la construcción del muro de Berlín fue un punto de inflexión importante. En términos de propaganda, no fue solo algo horrendo. También dejaba claro que las autoridades soviéticas tomarían cualquier medida para conservar su propio imperio. 1957. Ghana está de celebración. Es la primera colonia del África subsahariana que consigue la independencia. A finales de los años 60, 33 países más se unirán a Ghana. África se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría. Ambos, soviéticos y norteamericanos, quieren a las naciones recientemente independizadas de su lado. Las apuestas son altas. África es rica en minerales y recursos naturales. África en realidad está abierta al expolio. Los pueblos africanos quieren ser libres, no están comprometidos con el comunismo y tampoco están enamorados del capitalismo. Por eso hay una sensación de que quien entre y tome el control podrá tener acceso a esos recursos. Tanto los soviéticos como los norteamericanos persiguen el mismo objetivo: la gente joven, sobre todo la élite educada de África, que serán quienes tomen las decisiones en el futuro. Personas como el estudiante nigeriano Theophilus Okonkwo. Pertenece a la minúscula clase media de África y quiere hacer una contribución al futuro de su país. Soy joven, impaciente y estoy amargado. Como muchos otros millones de personas, presencié las injusticias del colonialismo. Busco formas y medios para acabar con el reinado del imperialismo. La campaña de propaganda norteamericana fue muy por delante de la soviética. Tenían un arma secreta. Los norteamericanos patrocinaron giras de jazz que incluían a superestrellas internacionales como Louis Satchmo Armstrong. Aquel hombre lo tenía todo: una voz grave reconocible al instante, la habilidad de hacer magia con su trompeta y el suficiente carisma para embelesar a un estadio. Nunca intenté demostrar nada, solo quería dar un buen espectáculo. Pero la música no vale nada si no puedes hacerla llegar al público. La personalidad afable de Armstrong, por no mencionar su estatus de superestrella, contribuyó a enfatizar la idea de Norteamérica como la tierra de las oportunidades y la igualdad. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Al mismo tiempo que Estados Unidos buscaba ganarse la alianza de los líderes africanos de estos nuevos países emergentes, tenía lugar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y esto supuso un enorme desafío, ya que se posicionaba a sí mismo como el adalid de la libertad y la democracia. Y sin embargo, un número enorme de sus propios ciudadanos estaban activamente privados de derechos.
Little Rock, Arkansas. Las escuelas segregadas se prohíben en Estados Unidos, pero en el sur hay resistencia a esta mezcla de razas. A una estudiante se le prohíbe la entrada en el Instituto Central de Little Rock. Las fotos provocaron una condena global. Las embajadas norteamericanas de todo el mundo informaron del impacto. Muchas personas de todo el mundo dijeron que sencillamente no creían lo que las autoridades decían porque habían visto las imágenes del que no era un país libre. No se cree en la democracia si esto les está ocurriendo a los escolares. Louis Armstrong está tan escandalizado que cancela una gira a la Unión Soviética y denuncia al gobierno norteamericano. Si esta es la forma en que tratan a mi gente en el sur, el gobierno puede irse al infierno. La gente en la Unión Soviética me pregunta qué le pasa a mi país. ¿Qué quieren que les diga? El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, se siente urgido a tomar medidas. En un momento en el que nos enfrentamos a graves situaciones en el extranjero, los estudiantes son escoltados hasta el instituto. Louis Armstrong accede a continuar con la gira de jazz. La crisis en Little Rock se resuelve, pero el daño ya está hecho. Los soviéticos aprovechan al máximo el escándalo de la injusticia racial en Estados Unidos. Vamos a liberarnos de nuestro pasado colonial. La campaña de propaganda soviética es ahora mucho más atractiva para los jóvenes estudiantes africanos. El colonialismo será destruido. El mensaje de la propaganda soviética a los estudiantes de las naciones emergentes era muy sencillo. El comunismo es una sociedad sin clases donde el racismo no existe. Theophilus Okonkwo absorbe el bombardeo de propaganda surgido a su alrededor. Está convencido de que la salvación de África radica en una estrecha asociación con los rusos. Acepta una beca para estudiar medicina en Moscú. Forma parte del primer gran grupo de estudiantes africanos que llegaron a Rusia. Pronto descubre que las autoridades soviéticas tienen una agenda oculta. A los estudiantes se les insta a hacer declaraciones públicas que favorezcan a Rusia y denuncien a Occidente. A Okonkwo además le ofrecen un trabajo haciendo retransmisiones por radio para Nigeria. Lo único que querían que hiciera era ensalzar a Rusia y llamar a mis hermanos nigerianos a reconocer, tras obtener la independencia, quiénes eran sus verdaderos amigos. Como todos los jóvenes, los estudiantes africanos que vinieron a la Unión Soviética esperaban vivir una aventura. Sin embargo, encontraron sus movimientos restringidos, no podían organizar fiestas del modo que querían, no podían poner discos de jazz y había restricciones para salir con chicas. La visión utópica de Okonkwo de la Unión Soviética está desapareciendo rápidamente. Lo que ocurrió a continuación fue la gota que colmó el vaso. Todo empezó cuando alguien sacó una foto de Okonkwo y la utilizó como una pieza de propaganda verdaderamente estrafalaria. Recuerden que esto era mucho antes del Photoshop, pero los soviéticos hicieron un cortar y pegar. Convirtieron a Okonkwo en su chico de portada, literalmente. Era yo en la portada de una revista soviética. Un fotógrafo me pidió que posara como si boxeara. Y me sacaron con cadenas en las muñecas y un imperialista dándome latigazos. Cuando vi la revista, me quedé impactado. Distribuyeron la revista a los países recién independizados, como recordatorio de su pasado como colonia occidental. 2 años más tarde, Okonkwo sintió que ya había visto suficiente. Él y otros 2 estudiantes africanos huyeron de Moscú y emitieron una advertencia a los líderes de África. Consideramos nuestro deber advertir a los líderes de África contra el comunismo y sus peligros. Las consignas de libertad para África son pura propaganda sin sinceridad. La prensa occidental aprovecha la oportunidad para usar a Okonkwo y a sus compañeros estudiantes para evidenciar la hipocresía de la propaganda rusa. Al final, Okonkwo regresó a Nigeria desilusionado de ambas partes en el tira y afloja de la guerra de propaganda. Ambos lados, en la Guerra Fría, están armados hasta los dientes con bombas nucleares. Los norteamericanos tienen más cantidad que sus enemigos soviéticos, pero eso no importa. Las nuevas bombas de hidrógeno son más destructivas que las antiguas bombas atómicas. Sois el objetivo de aquellos que pisotean las libertades de los hombres libres. Eran suficientemente potentes para arrasar ciudades y extender cantidades masivas de una mortal lluvia radiactiva.
Una gran parte de la propaganda nuclear de los años 50 lo hace valiéndose del miedo. Pero ese no es el mensaje que una empresa llamada Bomb Shelters Inc. está difundiendo por Norteamérica. De hecho, dice que puedes estar cómodo y seguro en tu propio refugio nuclear. María y Melvin Minison son fanáticos creyentes. Una década de propaganda sobre la guerra nuclear ha afectado a la pareja. Y en esos aterradores tiempos de la Guerra Fría, los Minison están encantados con la oportunidad de pasar su luna de miel en el refugio último modelo de la Bomb Shelters Inc. No está mal, hace un poco de calor, pero la compañía es maravillosa. Mi mujer es un buen soldado. Los Minison están siendo utilizados para vender refugios nucleares y para vender la idea de que los norteamericanos pueden sobrevivir a una guerra nuclear. Los Minison eran una familia nuclear para una era nuclear. Eran todo lo que los estadounidenses, la familia norteamericana, necesitaban llegar a ser para luchar en esta guerra. Los soviéticos contraatacan con entrenamientos masivos de supervivencia nuclear. Es obligatorio para todos los ciudadanos de edades comprendidas entre 16 y 60 años, como una joven enfermera de Leningrado llamada Tamara Eremieva. Aprendimos a ponernos máscaras antigas, a hacer prácticas en búnkeres, prácticas médicas. Nos enseñaron a colocar una manta contra la ventana para impedir que los vapores entraran. Las prácticas de defensa de la sociedad civil no estaban solo dirigidas a preparar a la gente para enfrentarse al peligro nuclear, sino que también eran un modo de reunir al pueblo como nación para construir una unidad. La propaganda en ambos bandos propaga el mito de que una guerra nuclear es segura y puede ganarse. ¿Qué puede hacer si una lluvia radiactiva viene hacia usted? Si le cae algo de polvo, quíteselo rápidamente. Ese polvo puede quemarle la piel. Querían lo que yo llamo el efecto ricitos de oro. Por una parte, querían que cundiera el miedo, porque el miedo es necesario para movilizar a la gente y que entre en acción, pero no querían que ese miedo fuese excesivo, porque eso llevaría al pánico o a la apatía. El mensaje era, la bomba puede caer en cualquier momento, pero ustedes pueden protegerse personalmente. La mejor protección de todas es el refugio especial, y tiene al menos 1 metro de tierra por encima. Y esa propaganda funciona para los Minison en su luna de miel, quienes están saliendo de su refugio antiatómico tras 2 largas semanas. Dios no permita que volvamos a estar en uno otra vez, a no ser que tengamos que resistir un ataque con una bomba atómica. Desde que empezó la Guerra Fría, el mundo ha vivido a la sombra del Armagedón atómico. La propaganda por ambos lados dice que la guerra nuclear es aterradora, pero que se puede sobrevivir. Esa fe está a punto de ser puesta a prueba. Aviones espía norteamericanos descubren que los soviéticos han metido a escondidas misiles en Cuba. Durante años, Estados Unidos ha apuntado con megatones de armas nucleares a la Unión Soviética. El primer ministro Nikita Khrushchev intenta contrarrestar esta ventaja norteamericana, pero su juego provoca una confrontación con el nuevo presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy. No dejen que su aspecto les engañe. Kennedy es un guerrero de la Guerra Fría. El 22 de octubre de 1962, Kennedy decide hablar con dureza. La política de esta nación será considerar cualquier ataque nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, que requerirá una respuesta total de represalia contra la Unión Soviética. Kennedy ordenó a la Marina de los Estados Unidos organizar un bloqueo para impedir que llegaran a Cuba más armas nucleares. Esto en sí mismo era un acto de guerra. Khrushchev respondió: El gobierno soviético considera que la violación de la libertad de navegación en aguas internacionales y el espacio aéreo constituye un acto de agresión que empuja a la humanidad al abismo de una guerra nuclear mundial.
Tenemos que tener en cuenta que había dos ejércitos nucleares armados enfrentándose el uno al otro en una situación muy tensa, y cualquier error, incluso el más mínimo, podría haber provocado una guerra que naturalmente habría escalado hasta un enfrentamiento nuclear. El mundo está a punto de dar un paso en falso hacia el holocausto nuclear. Estados Unidos pone en alerta máxima sus bombarderos y misiles. La tensión aumenta en todo el mundo occidental, sobre todo en Norteamérica. Hay soldados en las calles, tiendas que informan del fin de las existencias de agua embotellada y transistores de radio, y miles de personas salen de las ciudades hacia la supuesta seguridad del campo. En la Casa Blanca y el Kremlin, ambas partes discuten hasta dónde presionar al otro. La tensión asociada a la crisis de los misiles cubanos se consideró casi insoportable en aquel momento. Es decir, estamos hablando de destrucción mutua. Durante 7 tensos días, Khrushchev y Kennedy se midieron el uno al otro mientras millones de vidas pendían de un hilo. Al final, alcanzaron un acuerdo y la guerra nuclear es evitada por poco. Toda esa propaganda aterradora y que llegaran a estar tan cerca de volarlo todo, tuvo un profundo impacto. La amenaza de la guerra nuclear provocó dudas sobre los líderes de los gobiernos, provocó miedo y creó inseguridad, sobre todo entre la gente joven. Y aquí puede verse el origen de la gran desconfianza y de las perturbaciones que tuvieron lugar en los años 60. Es evidente que todo ello fue el resultado de la reacción de los norteamericanos ante la bomba. La propaganda en ambos bandos propaga el mito de que una guerra nuclear es segura y puede ganarse. ¿Qué puede hacer si una lluvia radiactiva viene hacia usted? Si le cae algo de polvo, quíteselo rápidamente. Ese polvo puede quemarle la piel. Querían lo que yo llamo el efecto ricitos de oro. Por una parte, querían que cundiera el miedo, porque el miedo es necesario para movilizar a la gente y que entre en acción, pero no querían que ese miedo fuese excesivo, porque eso llevaría al pánico o a la apatía. El mensaje era, la bomba puede caer en cualquier momento, pero ustedes pueden protegerse personalmente. La mejor protección de todas es el refugio especial, y tiene al menos 1 metro de tierra por encima. Y esa propaganda funciona para los Minison en su luna de miel, quienes están saliendo de su refugio antiatómico tras 2 largas semanas. Dios no permita que volvamos a estar en uno otra vez, a no ser que tengamos que resistir un ataque con una bomba atómica. Desde que empezó la Guerra Fría, el mundo ha vivido a la sombra del Armagedón atómico. La propaganda por ambos lados dice que la guerra nuclear es aterradora, pero que se puede sobrevivir. Esa fe está a punto de ser puesta a prueba. Aviones espía norteamericanos descubren que los soviéticos han metido a escondidas misiles en Cuba. Durante años, Estados Unidos ha apuntado con megatones de armas nucleares a la Unión Soviética. El primer ministro Nikita Khrushchev intenta contrarrestar esta ventaja norteamericana, pero su juego provoca una confrontación con el nuevo presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy. No dejen que su aspecto les engañe. Kennedy es un guerrero de la Guerra Fría. El 22 de octubre de 1962, Kennedy decide hablar con dureza. La política de esta nación será considerar cualquier ataque nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, que requerirá una respuesta total de represalia contra la Unión Soviética. Kennedy ordenó a la Marina de los Estados Unidos organizar un bloqueo para impedir que llegaran a Cuba más armas nucleares. Esto en sí mismo era un acto de guerra. Khrushchev respondió: El gobierno soviético considera que la violación de la libertad de navegación en aguas internacionales y el espacio aéreo constituye un acto de agresión
que empuja a la humanidad al abismo de una guerra nuclear mundial. Tenemos que tener en cuenta que había dos ejércitos nucleares armados enfrentándose el uno al otro en una situación muy tensa, y cualquier error... De la Guerra Fría. Los líderes soviéticos lamentan haberse arriesgado a abrir sus puertas al estilo de vida norteamericano. Es un paso en falso que volverá a perseguirles más tarde. Pero hay un lugar en el Imperio Comunista donde la competición por el estilo de vida no se limita a una exposición. Berlín. La ciudad estaba dividida en dos políticamente, pero en absoluto físicamente, lo que significa que podían cruzar de un lado al otro. Y algunas personas, por ejemplo, incluso vivían en una mitad de la ciudad, digamos en Berlín Oriental, y tenían el trabajo en Berlín Occidental. Aunque no hay barreras entre el este y el oeste, el contraste es cruel. Barbara Schumann vive en la parte este, pero le gusta visitar a su tía en Berlín Occidental. Me permiten verla una vez al mes, solo un día. Siempre tengo que pedir permiso y obtener una carta especial de mi escuela. Oficialmente no tengo permitido llevarme nada conmigo del Berlín oeste al este. Pero por supuesto lo hace a pesar del riesgo que supone, porque Berlín Occidental lo tiene todo. Es un escaparate de todas las cosas occidentales. Hay muchas cosas que hacer, ver y comprar. Y es tan sencillo como subir a un tren en el este y bajarse en el oeste. El novio de Bárbara insiste en que huya con él al lado oeste. Ella duda, pero hay otros alemanes orientales que se están yendo a toda prisa, a un ritmo de 2000 al día. El éxodo es un doble golpe para el gobierno de Alemania Oriental. En primer lugar, drena la ya debilitada economía, y en segundo, queda muy mal, y eso es mala propaganda. La solución de Alemania Oriental es atrevida y escandalosa. Una enorme barrera impedirá que la gente se vaya. El 13 de agosto de 1961 se cierran las fronteras, se instalan alambres de espino y comienza la construcción del muro de Berlín. Cuando cerraron la frontera, estalló el caos. La gente no podía ir a trabajar al otro lado. Algunos que se habían quedado a pasar la noche no pudieron volver con sus familias en el este. Sentíamos ansiedad y pánico respecto a lo que nos esperaba. Para hacernos una idea del impacto de aquel día, hay que imaginarse una fila de casas donde la gente saltaba por la ventana desde el 5º piso. Saltaban del Berlín Oriental al Occidental. Los líderes de Alemania Oriental afirmaron que el muro era para que no entraran imperialistas, espías y fascistas. Barbara Schumann y su novio permanecieron en el lado oriental. El muro la escandalizó, pero ahora tenía que callarse y fingir que estaba de acuerdo. Tenemos que ir a mítines políticos y alabar la jugada del gobierno de Alemania Oriental. Pero nadie habla, todo el mundo se mantiene callado. Creo que la construcción del muro de Berlín fue un punto de inflexión moral. Era solo una herramienta para influir en la opinión pública para lograr lo que quisieras lograr. Bernays creó atractivas campañas publicitarias para convencer al público norteamericano de que el bacon es bueno para desayunar y que fumar otorga poder a las mujeres. Ahora estaba a punto de vender la mayor mentira que había vendido nunca. Uno de los clientes de Bernays era la compañía United Fruit. La empresa norteamericana ganaba enormes cantidades de dinero con los plátanos. De hecho, controlaban el comercio del plátano en Latinoamérica. La compañía United Fruit prácticamente era dueña de toda Guatemala, y cuando no les gustó el hombre que había sido elegido presidente democráticamente, pidieron ayuda a Bernays. Ese nuevo presidente era Jacobo Arbenz. Era oficial del ejército y nacionalista. Y tenía grandes sueños para Guatemala. Nuestro gobierno elevará el nivel de vida de las grandes masas de nuestro pueblo a su nivel más alto. Arbenz quería devolver la tierra a los campesinos. Pero United Fruit no la entregaría sin pelear. Edward Bernays, el hombre que podía vender cualquier cosa, va a vender la mentira de que Arbenz es un peligroso comunista. Me impresionó la idea de que aunque estuviera asesorando a una empresa bananera, en realidad estaba luchando en la Guerra Fría.
¿Cómo pudo Bernays salir impune de esto? Sincronía, el momento era perfecto. No estaba operando en el vacío, estaba operando en el momento de mayor apogeo del miedo rojo de los 50, en pleno macartismo. Investigando una supuesta infiltración comunista. Los norteamericanos ya estaban predispuestos a ver comunistas debajo de cada cama. La cruzada por la libertad es la oportunidad para luchar contra el comunismo. Bernays se aprovecha de la paranoia al miedo rojo de la Guerra Fría en Estados Unidos. Hace uso de una organización fachada para bombardear a los medios con comunicados de prensa diciendo que la Unión Soviética va a hacer de Guatemala una cabeza de playa para atacar a los Estados Unidos. Invita a importantes periodistas a visitar el país. ¿Y a quiénes conocen? Pues a políticos locales cuidadosamente seleccionados quienes, por supuesto, confirman sus peores sospechas. Rápidamente la prensa norteamericana da un giro y Guatemala acaba siendo mostrada en los medios norteamericanos como el siguiente paso de la amenaza roja. Bernays ha manipulado a los medios norteamericanos y al gobierno norteamericano para que crean su mentira, que Arbenz es un peligroso comunista. Ahora es el momento de que la Agencia Central de Inteligencia juegue sus cartas. Las tácticas de propaganda de la CIA eran tácticas de guerra sucia, tácticas de guerrilla. Tenían estrategias sobre el terreno. La CIA abre una emisora de radio rebelde. Era sensacional. Era indispensable. No sabíamos qué esperar. Solo queríamos ir. Yo quería ver la moda norteamericana. La ropa estilosa no existía en la Unión Soviética y estábamos desesperadas por tener un bonito par de zapatos, un vestido o un abrigo bonito. Pensaba que nadie me miraría ni se enamoraría de mí si no tenía la ropa adecuada. Cada día, miles de soviéticos hacían cola para visitar la exposición norteamericana. Robaron todos los catálogos de Sears and Roebuck. Estaban de pie en la cola durante horas solo para probar una muestra de Pepsi Cola que daban en una copa conmemorativa que podían llevarse a casa y poner en su cómoda. Esta exposición abrió las puertas para la infiltración cultural estadounidense en la Unión Soviética de un modo como ningún otro programa había conseguido antes. El vicepresidente Nixon escolta al primer ministro soviético Khrushchev en una vista preliminar de la Feria de Estados Unidos en el Parque Sokolniki. El gran artículo de propaganda de la exposición son Khrushchev y Nixon. Una aglomeración masiva de los medios los seguía a todas partes. Cuando pasearon hasta una exposición de la RCA que mostraba lo último en tecnología televisiva, se enzarzaron en un espontáneo debate que tocaba todos los grandes temas de la Guerra Fría. Cada palabra improvisada fue captada por las cámaras de televisión. Dentro de otros 7 años estaremos al nivel de Norteamérica. Y en cuanto les hayamos sobrepasado, les diremos adiós. Este es un revés propagandístico para Nixon. Parece que Khrushchev está dirigiendo el espectáculo. Un joven publicista rápido de reflejos llamado William Safir salió al rescate. Guió a los dos líderes a la exposición de una cocina. Los medios les siguieron. La Guerra Fría queda reducida a una discusión sobre lavadoras. Por una parte está Nixon diciendo que todo el mundo en Estados Unidos puede permitírselas. Por otro lado, Khrushchev decía que lo mismo ocurría en la Unión Soviética. Esto evidentemente no era verdad. La gente podía adivinarlo. Era una gran mentira. Al día siguiente, estas fotos mostrando a Nixon dominando la situación fueron publicadas en todos los periódicos norteamericanos e internacionales. La victoria de la propaganda había sido para Nixon. La discusión espontánea entre los dos hombres se conoció con el nombre de El debate de la cocina y fue un momento determinante en la propaganda de la Guerra Fría. Creo que podría decirse que en potencia, la exposición en Moscú fue uno de los mayores éxitos de propaganda de toda la era de la Guerra Fría, si no de todo el siglo XX. En cuanto a la joven colegiala que pensaba que nadie... Pero United Fruit no la entregaría sin pelear. Edward Bernays, el hombre que podía vender cualquier cosa, va a vender la mentira de que Arbenz es un peligroso comunista. Me impresionó la idea de que aunque estuviera asesorando a una empresa bananera, en realidad estaba luchando en la Guerra Fría.
¿Cómo pudo Bernays salir impune de esto? Sincronía, el momento era perfecto. No estaba operando en el vacío, estaba operando en el momento de mayor apogeo del miedo rojo de los 50, en pleno macartismo. Investigando una supuesta infiltración comunista. Los norteamericanos ya estaban predispuestos a ver comunistas debajo de cada cama. La cruzada por la libertad es la oportunidad para luchar contra el comunismo. Bernays se aprovecha de la paranoia al miedo rojo de la Guerra Fría en Estados Unidos. Hace uso de una organización fachada para bombardear a los medios con comunicados de prensa diciendo que la Unión Soviética va a hacer de Guatemala una cabeza de playa para atacar a los Estados Unidos. Invita a importantes periodistas a visitar el país. ¿Y a quiénes conocen? Pues a políticos locales cuidadosamente seleccionados quienes, por supuesto, confirman sus peores sospechas. Rápidamente la prensa norteamericana da un giro y Guatemala acaba siendo mostrada en los medios norteamericanos como el siguiente paso de la amenaza roja. Bernays ha manipulado a los medios norteamericanos y al gobierno norteamericano para que crean su mentira, que Arbenz es un peligroso comunista. Ahora es el momento de que la Agencia Central de Inteligencia juegue sus cartas. Las tácticas de propaganda de la CIA eran tácticas de guerra sucia, tácticas de guerrilla. Tenían estrategias sobre el terreno. La CIA abre una emisora de radio rebelde y clandestina para difundir información falsa. Los agentes reclutan estudiantes para distribuir miles de carteles. También proporcionan armas y dinero a los campesinos para que representen el papel de ejército revolucionario. Acosan al ejército de Arbenz con panfletos amenazadores. Y para estar completamente seguros, esparcen rumores, intimidan y ofrecen sobornos a algunos de los oficiales. El principal propósito de la campaña de propaganda contra el régimen de Arbenz era crear un sentimiento de miedo y confusión entre la población general. En la comunidad, desestabilizar al gobierno y, en definitiva, forzar la dimisión de Arbenz. La campaña de propaganda de Edward Bernays contra Arbenz fue el primer paso. La campaña de propaganda de la CIA acabó el trabajo. Arbenz perdió el control de su imagen ante el mundo. No importaba si las historias eran ciertas o falsas, la imagen lo es todo. Para el presidente Arbenz, se acabó el juego. Un humillado Arbenz dimite. No son los revolucionarios armados quienes le han derrotado. Los nigerianos a reconocer, tras obtener la independencia, quiénes eran sus verdaderos amigos. Como todos los jóvenes, los estudiantes africanos que vinieron a la Unión Soviética esperaban vivir una aventura. Sin embargo, encontraron sus movimientos restringidos, no podían organizar fiestas del modo que querían, no podían poner discos de jazz y había restricciones para salir con chicas. La visión utópica de Okonkwo de la Unión Soviética está desapareciendo rápidamente. Lo que ocurrió a continuación fue la gota que colmó el vaso. Todo empezó cuando alguien sacó una foto de Okonkwo y la utilizó como una pieza de propaganda verdaderamente estrafalaria. Recuerden que esto era mucho antes del Photoshop, pero los soviéticos hicieron un cortar y pegar. Convirtieron a Okonkwo en su chico de portada, literalmente. Era yo en la portada de una revista soviética. Un fotógrafo me pidió que posara como si boxeara. Y me sacaron con cadenas en las muñecas y un imperialista dándome latigazos. Cuando vi la revista, me quedé impactado. Distribuyeron la revista a los países recién independizados, como recordatorio de su pasado como colonia occidental. 2 años más tarde, Okonkwo sintió que ya había visto suficiente. Él y otros 2 estudiantes africanos huyeron de Moscú y emitieron una advertencia a los líderes de África. Consideramos nuestro deber advertir a los líderes de África contra el comunismo y sus peligros. Las consignas de libertad para África son pura propaganda sin sinceridad. La prensa occidental aprovecha la oportunidad para usar a Okonkwo y a sus compañeros estudiantes para evidenciar la hipocresía de la propaganda rusa. Al final, Okonkwo regresó a Nigeria desilusionado de ambas partes en el tira y afloja de la guerra de propaganda. Ambos lados, en la Guerra Fría, están armados hasta los dientes con bombas nucleares. Los norteamericanos tienen más cantidad que sus enemigos soviéticos, pero eso no importa. Las nuevas bombas de hidrógeno son más destructivas que las antiguas bombas atómicas. Sois el objetivo de aquellos que pisotean las libertades de los hombres libres.
Eran suficientemente potentes para arrasar ciudades y extender cantidades masivas de una mortal lluvia radiactiva. Una gran parte de la propaganda nuclear de los años 50 lo hace valiéndose del miedo. Pero ese no es el mensaje que una empresa llamada Bomb Shelters Inc. está difundiendo por Norteamérica. De hecho, dice que puedes estar cómodo y seguro en tu propio refugio nuclear. Los jóvenes se han apoderado de la ciudad. La excitación flota en el aire, tanto como el amor. Todo el mundo se dejó llevar por el calor del momento, incluida la superestrella soviética de la poesía, Yevgeny Yevtushenko. Por primera vez en mi vida, mis labios socialistas tocaron unos labios supuestamente capitalistas. Besé a una chica norteamericana, rompiendo las reglas de la Guerra Fría. No fui el único. Muchos de mis amigos hicieron lo mismo en las calles, en los parques. Había una gran inquietud entre los líderes del partido de que las jóvenes rusas fueran incapaces de resistirse a los encantos de los hombres occidentales que participaban en el Festival de la Juventud, por lo que alentaron a las jóvenes soviéticas a preservar su castidad al menos durante la duración del festival. Y sabemos que eso no ocurrió. Hay una generación entera de niños de 1957, niños nacidos como resultado del festival. Cuando acabó la fiesta, Khrushchev quiere que la vida vuelva a ser como antes, pero algunas cosas han cambiado para siempre. La fiesta de Khrushchev fue un éxito. Bueno, en un sentido positivo muestra a la Unión Soviética como una sociedad abierta y amistosa. Esa es buena propaganda. Pero en el negativo les mostró a los soviéticos que los occidentales no eran tan malos en realidad como les habían hecho creer. Además tenían cosas bonitas que ellos no tenían, y eso es mala propaganda. Pero Khrushchev no estaba excesivamente preocupado. Estaba a punto de endurecer la rivalidad, esta vez con el dominio soviético del espacio exterior. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial al espacio. El histórico acontecimiento inspiró al compositor y cantante norteamericano Jerry Ingler a componer la primera canción pop de tema espacial. De nombre Sputnik, el satélite es aproximadamente del tamaño de una pelota de playa. Su lanzamiento y órbita alrededor de la Tierra es un éxito completo. Este día marca el comienzo de la era espacial. El lanzamiento de la Unión Soviética de aquel satélite al espacio supuso el mayor desafío propagandístico de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque era un país que apenas estaba industrializado 2 décadas antes. Y de repente supera a la primera potencia económica y tecnológica del mundo en esta hazaña de incalculable significado simbólico. Y esto también provocó un miedo enorme en Estados Unidos, porque reconocieron que las implicaciones de lo que estaba pasando en el espacio podrían también tener un profundo impacto en lo que es. Este nigeriano Theophilus Okonkwo pertenece a la minúscula clase media de África y quiere hacer una contribución al futuro de su país. Soy joven, impaciente y estoy amargado. Como muchos otros millones de personas, presencié las injusticias del colonialismo. Busco formas y medios para acabar con el reinado del imperialismo. La campaña de propaganda norteamericana fue muy por delante de la soviética. Tenían un arma secreta. Los norteamericanos patrocinaron giras de jazz que incluían a superestrellas internacionales como Louis Satchmo Armstrong. Aquel hombre lo tenía todo: una voz grave reconocible al instante, la habilidad de hacer magia con su trompeta y el suficiente carisma para embelesar a un estadio. Nunca intenté demostrar nada, solo quería dar un buen espectáculo. Pero la música no vale nada si no puedes hacerla llegar al público. La personalidad afable de Armstrong, por no mencionar su estatus de superestrella, contribuyó a enfatizar la idea de Norteamérica como la tierra de las oportunidades y la igualdad. Pero todo eso estaba a punto de cambiar.
Al mismo tiempo que Estados Unidos buscaba ganarse la alianza de los líderes africanos de estos nuevos países emergentes, tenía lugar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y esto supuso un enorme desafío, ya que se posicionaba a sí mismo como el adalid de la libertad y la democracia, y sin embargo un número enorme de sus propios ciudadanos estaban activamente privados de derechos. Little Rock, Arkansas. Las escuelas segregadas se prohíben en Estados Unidos, pero en el sur hay resistencia a esta mezcla de razas. A una estudiante se le prohíbe la entrada en el Instituto Central de Little Rock. Las fotos provocaron una condena global. Las embajadas norteamericanas de todo el mundo informaron del impacto. Muchas personas de todo el mundo dijeron que sencillamente no creían lo que las autoridades decían porque habían visto las imágenes del que no era un país libre. No se cree en la democracia si esto les está ocurriendo a los escolares. Louis Armstrong está tan escandalizado que cancela una gira a la Unión Soviética y denuncia al gobierno norteamericano. Si esta es la forma en que tratan a mi gente en el sur, el gobierno puede irse al infierno. La gente en la Unión Soviética me pregunta qué le pasa a mi país. ¿Qué quieren que les diga? El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, se siente urgido a tomar medidas. En un momento en el que nos enfrentamos a graves situaciones en el extranjero, los estudiantes son escoltados hasta el instituto. Louis Armstrong accede a continuar con la gira de jazz. La crisis en Little Rock se resuelve, pero el daño ya está hecho. Los soviéticos aprovechan... Al poder, implementó un sistema de nacionalización, y la nacionalización en la terminología norteamericana era equivalente al comunismo y al socialismo, y por lo tanto sencillamente inaceptable. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron hasta el punto de que Castro se vuelve a los soviéticos para pedir ayuda. Cuba ahora es comunista. Hay un nuevo frente en la Guerra Fría, un país comunista a solo 140 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Y se sabe que eso significa problemas. 18 meses más tarde, Cuba quedará atrapada entre las superpotencias en un juego mortal de a ver quién se rinde primero, mientras el mundo avanza hacia el borde de la aniquilación nuclear. Nueva York, verano del 59. Vienen los rusos. Y están haciendo un espectáculo de propaganda en el centro de Norteamérica. Todo forma parte de un programa de intercambio cultural con los estadounidenses, una especie de acercamiento en las relaciones. Pero no se equivoquen, Norteamérica y la Unión Soviética siguen siendo enemigos, y esto es la guerra, una guerra por medio de una feria comercial. No es sorprendente que la estrella del espectáculo soviético sea el Sputnik, otra oportunidad de restregárselo, de recordarles que llegaron los primeros al espacio. Pocas semanas después les toca a los norteamericanos. Van a Moscú a hacer lo que mejor saben hacer. Dar un espectáculo, una grande y ostentosa exposición para vender el sueño americano. Nikita Khrushchev no tenía ni idea de lo que le aguardaba. Estas exhibiciones eran muy populares durante los años 50, un día de excursión en familia para ver de cerca el último grito en todo. Pero esto es desmesurado. Por primera vez Norteamérica puede presumir de los beneficios del capitalismo precisamente en la comunista Moscú. Aparentemente, las intenciones de la exposición estaban muy claras. Queremos que Estados Unidos parezca un país acomodado. Queremos que parezca diverso culturalmente. Queremos contraatacar la ficción comunista. Se trataba de mostrar al pueblo ruso que lo que tenían, el crecimiento que creían estar experimentando, era solo una gota en el océano comparado con lo que podrían y deberían tener, y por supuesto, con lo que los norteamericanos disfrutaban ya. Tatiana Stepanova es una entre millones de soviéticos que han oído hablar de la exposición. Es una colegiala típicamente soviética y está impaciente por acudir. Todo el mundo quería ver la exposición. Era sensacional. Era indispensable. No sabíamos qué esperar. Solo queríamos ir. Yo quería ver la moda norteamericana. La ropa estilosa no existía en la Unión Soviética y estábamos desesperadas por tener un bonito par de zapatos, un vestido o un abrigo bonito. Pensaba que nadie me miraría ni